El planeta de los simios es una de las sagas de ciencia ficción más grandes del cine. Es una saga que comenzó en 1968 con aquella película de Charlton Heston y hasta escaso un año, 2024, cuando se estrenó la última, sigue atrayendo audiencias. Pero hay algo particular con esta saga, algo que no suele ocurrir con otras franquicias, y es la forma en que se cuenta la historia. Pero bueno, si quieres enterarte de qué es todo esto que estoy hablando, quédate y te lo cuento. Bienvenido una vez más a mi canal, mi nombre es Mr. Don y hoy vamos a hablar del Planeta de los Simios, esta saga que ha fascinado a muchos, yo incluido, desde 1968 cuando se estrenó la primera hasta 2024 que se estrenó la última de todas estas películas. Creo que podemos dividirla en dos grandes etapas. La primera, esas películas antiguas donde está Charlton Heston. La segunda etapa la podríamos meter esta que comenzó en el 2011 con todo el crecimiento de César, el personaje principal. Y hay una película que está tirada en el medio que no pertenece a ninguna de estas dos etapas, que es la de Tim Burton, la que se estrenó a principios del año 2000. Pero bueno, en general, todas más o menos te cuentan lo mismo, te van cambiando el momento donde van sucediendo todas las cosas. Y definitivamente han hecho de una trama donde se intercambian los roles en cuanto a que el ser humano ahora es prácticamente una mascota y el simio es el individuo inteligente del mundo, pues han hecho una franquicia totalmente exitosa y un ícono de la ciencia ficción. Pero hoy no voy a hacer un review de las películas. Hoy te voy a hablar de eso que yo considero que tiene distinto esta franquicia, que no hace normalmente ninguna franquicia porque es muy complicado hacer esto, es muy raro. Ya he hecho otros vídeos donde hablo de cosas particulares que tienen algunas sagas o franquicias y este tiene la suya también. Pero antes, como siempre, te tengo que pedir por favor que te suscribas, que le des al botoncito ese que tienes abajo, no cuesta absolutamente nada, dale likes al vídeo y así me ayudas bastante. Entonces, entremos en materia. ¿Qué es lo que tiene distinto todo esto? ¿Qué es esto que estoy hablando de que diferente a las demás? A ver, primero explicar un poquito un concepto en cuanto a los protagonistas y antagonistas. En una historia, en una película, en una serie, en lo que sea, hay protagonistas y hay antagonistas. Los protagonistas son normalmente del punto de vista de donde se está contando la película o la historia. Y los antagonistas son esas personas donde nuestros protagonistas se tienen que enfrentar para resolver el problema, para resolver el conflicto, lo que sea que se interponga entre el principio y el final de la película o de la historia. Esto no tiene que ver con que seas malo o seas bueno. Puede haber una película como El Padrino, por ejemplo, donde nuestros protagonistas son malos, porque es una familia de mafiosos. Entonces, si lo analizamos moralmente, son los malos, son los que en otras películas serían antagonistas. En El Padrino, ellos son los protagonistas. Entonces, esto no tiene nada que ver con malos y buenos, sino depende de cómo tú quieras contar la historia. Pero entonces, ¿cómo esto funciona con el Planeta de los Simios y por qué le estoy diciendo todo esto? A ver, el Planeta de los Simios, la particularidad que tiene es que los protagonistas y antagonistas van cambiando a medida que las películas van pasando. Por eso digo que eso es rarísimo. Y lo vamos a ir viendo película a película. Como les digo, no voy a hacer un review ni nada, sino voy a hacerle una pequeña descripción de cada película para que vean cómo eso va cambiando. En algún momento los humanos son protagonistas, en otro momento los simios son protagonistas. Y eso es interesante porque, repito, no suele pasar. Sería raro que El Señor de los Anillos, donde el protagonista es Frodo y Sam, para las dos torres, pues cambie y el protagonista sea Sauron. Sería rarísimo, donde me cambiaras los roles de esa manera. No, El Señor de los Anillos, la saga completa, pues los protagonistas son los protagonistas y los antagonistas son los antagonistas. Ahora otra cosa es si yo saco un spin-off de eso o hago una historia relacionada a ese universo donde le doy el protagonismo a los que en esa película o en esa saga eran antagonistas. Eso sí se ha hecho bastante. Si tú ves, por ejemplo, Boba Fett, él es un antagonista en las películas de las Guerras de las Galaxias, puntualmente del Retorno del Jedi. Claro, ahora yo te hago una serie de él, ahora lo convierto a él en un protagonista. Eso sí se ha hecho bastante. Cobra Kai también puede ser un ejemplo claro de eso. Pero lo interesante es que en la misma franquicia vaya cambiando esos roles. Y vamos a verlo. Vamos a comenzar, porque la primera película del Planeta de los Simios se estrenó en 1968
Creo que es la más grande de todas, es la que, bueno, se convirtió en un clásico, esta película protagonizada por Charlton Heston. Vemos como estos tres humanos llegan a este planeta, esto está ambientado en el futuro, llegan la nave, ellos salen de la Tierra en una nave, más de tres astronautas, ahora no recuerdo bien. Total que la nave se pierde y cae en este planeta, y este planeta está dominado por simios que pueden hablar, que son inteligentes, y donde hay humanos, pero los humanos perdieron la facultad para hablar. Bueno, aquí vemos como el protagonista, que es Charlton Heston, que al final los otros astronautas se mueren y queda él solo, él tiene que luchar para escapar de estos simios, para entender qué es esto que está pasando, para decirles que ellos pueden hablar, todo lo que ya ustedes saben que pasa en la película, y él es el protagonista, los simios son los antagonistas. Y al final termina la película con el acontecimiento que todos saben que estaba en la Tierra, solo que en el futuro, porque se ve la Estatua de la Libertad. Ok, termina la primera de la película, fue un exitazo, como les digo, eso ya es un clásico de la ciencia ficción. Y en 1970 se estrena Beneath the Planet of the Apes, que es como por debajo del planeta de los simios. Aquí empieza a bajar un poco la calidad, para ser honestos. Yo creo que la mejor de toda esta primera etapa, como les decía, es la del planeta de los simios, pero bueno, aquí ahí todavía se conserva un poco. ¿Qué pasa aquí? Mandan una nave como a rescatar esta nave que se perdió, y en ella viene otro humano. Se encuentra con el protagonista de la primera película, interpretaba Charlton Heston. Y bueno, aquí se encuentran una especie de raza humana que vive en cuevas y tienen un arma nuclear, y entonces se tienen que enfrentar también a los simios, y también los ayudan los simios o parte de los simios. El punto es que el humano sigue siendo el protagonista, igual que la primera parte donde Charlton Heston era el protagonista. Aquí tenemos a otro actor que es el protagonista, y los simios y esta raza nueva de humanos son los antagonistas. Hasta el momento, 2 películas, y los protagonistas siguen siendo protagonistas y los antagonistas siguen siendo antagonistas. Bueno, al final de la película matan a Charlton Heston y al parecer se entiende como que explota, como que le da el botón que explota la bomba nuclear, y bueno, no sabemos exactamente qué sucede porque ahí se acaba la película. Pasamos a 1971 y se estrena Escape del planeta de los simios, y ahí arranca la película, primero que con un tono, yo creo, un poco distinto a las demás, porque pareciera un poco como de comedia. Todo el primer acto tiene mucho humor que en las otras no la tiene, pero aquí vemos el primer cambio grande. ¿Qué pasa? Que la película arranca en la Tierra y se ve una nave donde trae a 3 de los simios que habían estado en las películas anteriores: Cornelius, Cira y el Dr. Milo. Estos 3 simios llegan al planeta normal, como al presente, de donde salen las naves de la primera y la segunda, y se tienen que enfrentar a la humanidad. Es decir, ellos como que atravesaron ese hoyo negro o lo que sea que hizo que las 2 naves anteriores viajaran hacia el futuro. Ellos están viajando hacia el pasado, hacia la Tierra del pasado. ¿Qué pasa? Que aquí ellos son los protagonistas y los humanos son los antagonistas. Aquí empieza el cambio de roles, el cambio de punto de vista de cómo te cuento la historia. Y toda esta historia se desarrolla donde estos 3 simios, y finalmente 2, porque uno de ellos se muere, son los protagonistas de esta historia. Tienen que enfrentarse al público, tienen que enfrentarse a todos los humanos. Enfrentarse primero son aceptados, lo ven como algo asombroso, simios que pueden hablar. Imagínense que en nuestra época llegaran unos simios que pueden hablar y que sean inteligentes. De eso se trata la película, y al final los humanos se dan cuenta de que ellos vienen del futuro, y en el futuro los simios van a dominar. Entonces ya, por supuesto, son una amenaza para ellos, y empieza todo el tema de perseguirlos. Es rara, la película es rarísima porque, le digo, el tono es muy raro. El tono va cambiando, al principio es mucho humor y después sí cambia a una película un poco más seria cuando empiezan a perseguirlo. Estos 2 simios tienen un hijo que se llama César, y finalmente este César logran esconderlo de los humanos que lo están persiguiendo, y bueno, ahí se acaba la película. Pero como ven, ya el punto de vista de dónde se cuenta la historia cambia completamente. En 1972 se estrena La conquista del planeta de los simios. Yo la verdad que esta película ya les digo, ya esta de El escape del planeta de los simios es bastante... Los efectos son muy malos, el maquillaje ya empieza a ser muy deficiente, se ve que no hay dinero para hacer esto. Bueno, esta de La conquista es todavía aún peor. Esta película avanza en el tiempo, César ya está grande, ese hijo ya creció,
está como escondido para que no sepan quién es, que es un simio que puede hablar. Se crió en un circo, algo por ahí va la película. Pero bueno, el punto es que los simios están siendo esclavizados por los humanos y César intenta pelear contra el sistema, porque el sistema son los humanos. De nuevo, aquí está cambiado totalmente el punto de vista. Aquí los simios son los protagonistas, nosotros los humanos somos los antagonistas. No les voy a hacer mucho spoiler de la película porque la verdad no me acuerdo mucho, pero al final los simios se alzan, pelean y César se convierte en ese líder que todos siguen y marca el nacimiento de esa época donde al parecer, bueno, termina la película y tú te deja como ver que ahí es donde comienza todo el ascenso de los simios en la humanidad. 1973, la batalla por el planeta de los simios. Creo que todavía peor que el anterior, los efectos todavía peores que el anterior, pero es donde terminamos de ver a este personaje de César convertirse en este líder que, valga la redundancia, lidera una batalla contra los humanos. De nuevo, sin hacer mucho spoiler y sin meterme mucho en la película, simios protagonistas, humanos antagonistas. Finalmente se acaba la película, pelean humanos y simios y deja un mensaje ahí medio... Es rara la película, de verdad, porque deja un mensaje o deja un último acto donde no necesariamente deja a los simios puestos allá arriba, que es como yo esperaba que iba a terminar, como hacerte la abreboca de lo que se supone que era el futuro, donde los simios iban a dominar la Tierra. No termina así, de verdad, termina como que nos peleamos y hay como un convenio ahí que nos deja más o menos como que podemos coexistir juntos. Ahí termina la película y bueno, y ahí termina esa primera etapa de la saga. De ahí tenemos que saltar al 2001, que es cuando Tim Burton vuelve a reanimar o hace un remake de la franquicia. Porque esto sí es un remake, la del 2001. Y vuelve a contarnos la historia de un humano que sale de la Tierra, se pierde y llega a este planeta. Entonces, volvemos otra vez para atrás en cuanto a los roles, a quién es el protagonista y quién es el antagonista. Aunque Mark Wahlberg es el protagonista de verdad, Tim Burton le da mucha, pero mucha importancia a los simios. Entonces aquí en algunos personajes se equilibra un poco. Yo creo que Mark Wahlberg con el personaje de Helena Bonham Carter, que es una simio también, se puede decir que ella también es parte de los protagonistas. Entonces aquí como que él mezcla un poco, porque ya les digo, le da mucha importancia a los simios, pero mucha importancia, más de lo que le da, desde mi punto de vista, a la primera película del planeta de los simios. Pero sin embargo, el protagonista sigue siendo el humano. Y los antagonistas son los simios. Bueno, el punto es que esta película fue un fracaso, no le gustó a nadie, porque la verdad que no trae nada nuevo sobre la mesa, más allá de un final más rarísimo, porque Mark Wahlberg cuando se regresa a la Tierra, se encuentra que la Tierra está liderada por simios. No tiene nada de sentido, pero claro, como no hubo segunda parte, no explicaron eso nunca. De ahí tenemos que saltar al 2011, donde arranca otra trilogía, desde mi punto de vista, la mejor, porque yo creo que esta segunda etapa es muy superior a la primera etapa y a la de Tim Burton. Yo de la primera etapa solo salvo la primera película, las demás son bastante mediocres, pero esta segunda etapa, esta trilogía nueva que sale, a mí me encantó. Y volvemos. Esta película, que se llama El ascenso del planeta de los simios, protagonizada por Jane Franco, vuelve a poner el protagonismo en los humanos y el antagonismo en los simios. Por supuesto, aquí es cuando todavía no había explotado nada sobre que los simios iban a adueñarse de la Tierra. Es el primer paso, es como la precuela de todo. Seguimos con la mecánica de humanos protagonistas, simios antagonistas. Al final de la película vemos como César, de nuevo retomando el nombre del hijo de aquellos dos, de la primera etapa de la saga, él se convierte en ese simio, en ese simio que tú sabes que va a ser el salvador o el que va a liderar algo. El 2014 se estrena El amanecer del planeta de los simios, otra película que a mí me encantó, dirigida por Matt Reeves, protagonizada por Gary Oldman. Aquí ya empezamos a cambiar. Aquí vuelve otra vez a cambiar. Pero no es definitivo. Creo que aquí este director y el escritor logra un balance perfecto entre protagonistas y antagonistas, siendo protagonistas simios y humanos y antagonistas simios y humanos. Aquí cambia. Y esto por eso digo que es muy interesante. O por lo menos a mí me parece muy interesante. Porque los protagonistas de esta película son Malcolm, el personaje de Jason Clarke, Ellie, el personaje de Kerry Russell, pero también es César, que es un simio, el personaje de Andy Serkis, que interpreta a Andy Serkis,
Mientras que los antagonistas son Gary Oldman, humano, y Koba, que es el personaje de los simios. Entonces aquí hay un cambio entre los protagonistas y antagonistas porque se van mezclando uno con otro. Esta película es buenísima porque es la que enciende la chispa para que venga esa batalla final donde definitivamente los simios se van a quedar en la Tierra. Y así pasamos a La Guerra del Planeta de los Simios, una película que se estrena en el 2017, que está protagonizada por Woody Harrelson. Lo bueno de estas películas es que los humanos van cambiando. O sea, James Franco aparece en la primera, ya no aparece en la segunda. Jason Clarke está en la segunda y no aparece en la tercera. Eso me gusta. Pero bueno, esta película cambia ya definitivamente y aquí se te pone a todos los simios, a la mayoría de los simios, siendo César el protagonista principal, como, valga la redundancia, protagonistas. Y los humanos son directo, de frente, antagonistas. Aquí pasa lo que pasó en la tercera entrega de las películas viejas, donde cambia por completo todo. Donde aquí sí, aquí no hay algunos humanos, no. Aquí el protagonista es César y todos los simios, y los antagonistas son los humanos, porque de hecho los humanos son malos. Casi todos los humanos son malos. Entonces no casi todos los humanos aquí son malos, son los antagonistas completamente. Bueno, no todos. Creo que hay algunos que sí son buenos. Pero bueno, los que les digo, cambia por completo. Y así termina esta trilogía. Finalmente el año pasado se estrena esta película de El Reino del Planeta de los Simios, donde ya definitivamente se queda instaurado el hecho de que los simios son los protagonistas y los simios son los antagonistas también. Hay humanos, porque en la película hay algunos humanos, pero son antagonistas, no son parte del protagonismo. Y por ahí he leído que esto va a ser una nueva trilogía, se va a mover de igual forma. Es decir, los simios se van a quedar siendo los protagonistas y cualquier cosa que le pongas al frente, pues serán los antagonistas. Serán más simios, serán más humanos, lo que sea, pero los simios, o este en particular, es nuestro protagonista, va a seguir siendo protagonista durante todas las películas. Así que bueno, como les digo, es algo que es particular, porque yo creo que la única saga que hace eso también es Hannibal Lecter. Es otra de las sagas donde te cambia el protagonista por el antagonista y te lo va moviendo. Aunque no es tan radical como esta franquicia, si tú ves El Silencio y los Inocentes, Hannibal Lecter es un antagonista, él ayuda, la protagonista es el personaje de Jodie Foster. Pero cuando pasamos a la segunda parte, que se llama Hannibal, él es el protagonista principal. Y Jodie Foster se convierte en un antagonista. Bueno, no es Jodie Foster, es Julianne Moore. Y ya en la tercera parte hay como creo que ahí sí se mueve entre los dos, entre Hannibal y el personaje de Edward Norton, quienes son los protagonistas. Pero bueno, creo que es la única saga que yo puedo recordar donde hace eso, donde pasa ese tipo de cosas. Y los invito de verdad a que si ustedes se acuerdan de alguna otra saga, trilogía, lo que sea, franquicia, donde vaya haciendo este cambio, pónganmelos, porque yo no lo tengo. Mira que estuve buscando y dándole vuelta y preguntándole a ChatGPT a ver si me ayudaba, porque mi memoria no me daba, y no encontré ninguna otra saga que hiciera esto. Y esto que hace El Planeta de los Simios a mí me parece brutal y me encanta porque no es típico y le da una vuelta interesante a la historia. Pero bueno, de esto se trataba este vídeo. Como siempre, denle likes, suscríbanse y nos vemos en el próximo vídeo. Chau, chau.